días, amigos. Pues nada, hoy es que ni recuerdo el pueblo. Hoy estoy saliendo de Mansilla de las Mulas. Bueno, estoy por medio del pueblo. Acabo de salir del albergue. Nada, la mejor experiencia de la etapa de ayer, porque visualmente y paisajísticamente es igual que las anteriores, no tiene mucho que decir, un camino interminable, con el mismo tipo de suelo, se da una sensación de que siempre estás en el mismo lugar, y muy dura en el sentido psicológico, que te aburre, llega un momento en que la etapa te aburre, y físicamente pues 26 kilómetros, pero psicológicamente te aburre. De hecho, ayer, mirad qué iglesia más bonita. Ayer me encontré un paisano que es un veterano del camino, que también ha tenido albergue, que me comentó que estaba atravesando el camino psicológico. No, camino psicológico. Digo, ¿qué es eso? Camino psicológico. Dice, sí, dice, mira, esto empiezas en los Pirineos, empiezas en Roncesvalles. Y allí el camino, hasta que llega a Burgos, es el camino físico. Es el camino físico, casi. Me pego un tortazo y se me ha quedado el palo clavado en una rejilla de esas del suelo. Es el camino físico. Luego, a partir de Burgos hasta León, es el camino psicológico. Y de partir de León hasta Santiago es el camino espiritual. Nunca lo había escuchado, pero sí que tiene razón, que de Burgos a León es totalmente psicológico, más que físico. Tienes que tener una fortaleza mental para superar las etapas, porque te aburre muchísimo. Digo, señor, te aburre muchísimo. Y ya te va. Y nada, pues aparte de eso, estuve comiendo en un restaurante de aquí, que es el típico del pueblo. A mí me gusta visitar esos sitios. Y nada, la comida bien. Las lentejas, te ponen la perola y tú te echas lo que quieres. O sea, ese problema no se tiene problema. Y luego un cachopo. No sé cómo será en otros sitios. Pues, una especie de empanada allí rebozado. No, como una especie de San Jacobo grande. Y nada. Y lo mejor, el albergue. El albergue ha sido estupendo. Y las personas que lo llevan, extraordinarias. Lo mejor del camino ahora mismo de los albergues, este albergue. Se nota que lo tienen con un cariño. Han sido antiguos peregrinos. Con un cariño enorme. O sea, te tratan fenomenal. Y no son empalagosos, no están encima de ti. Y lo tienen el albergue, vamos. Pues ha sido perfecto. Tienen hasta el último detalle. Se nota por eso que han sido peregrinos. Han cuidado hasta el último detalle. Y muy agradecido a ellos. Me he hecho una foto con ellos porque siempre que hay una persona que me llama la atención, si me lo permite, me hago una foto con ella. Entonces, ese recuerdo lo quiero tener siempre. Pero claro, si son buena gente, que hasta el desayuno han puesto donativo. O sea, ni siquiera te cobran una cantidad de dinero. Pues mira, yo precisamente les he dejado más dinero que nunca. Les he dejado 10 euros. Porque... Y nada, apenas me he tomado 2 tarticos con leche pequeños y una magdalena. Bueno, también una tostadita con mermelada. Pues les he dejado 10 euros. ¿Por qué? Pues porque considero que estas personas son las que hay que cuidar y soy una persona agradecida. Basta que no me pidan nada para que yo lo dé. Ahí cuidándolo todo, al pendiente de cualquier cosa. ¿Qué voy a decir de esta gente? Pues que ha sido
muy agradables. Voy moviendo la cámara porque se me rompió el palito este con el que grabo. Bueno, a ver si se va a ver ese que tengo ahí. Es un puente estrecho. No puedo pasar una cosa. Intento subsistir con esto. Hoy la etapa es hasta León, es más corta, son 19 kilómetros. Ya León ciudad. Y nada, vamos a ver dónde me toca dormir allí. Si tengo tiempo saldré por la tarde a dar un paseo, según me encuentre. Y si no, pues nada, al día siguiente cuando me vaya a ir, pues pasaré por la puerta de la catedral. Creo que el camino pasa por la puerta de la catedral, haré unas fotos para tenerlas de recuerdo. Es un monumento histórico y bueno, hay que tener una foto de recuerdo. Lo que pasa es que el albergue donde yo estoy no está cerca y ya veremos cómo me encuentro para poder andar. Estamos pasando por un río que no sé qué río es. No sé si será el Duero, puede ser el Duero. No he visto ahí. No he visto. Mira, atrás acabo de ver una holandesa que la llevo viendo desde Burgos, muy simpática. Hacemos jija, jijo, claro, aquí no te entiendes, no hay más. Y nada, pues eso, lo que estaba diciendo de Burgos, o sea, de León. Ya veremos si me da tiempo a visitar un poco la ciudad. Yo creo que este es el Duero, es un poco muy grande. No he visto el cartel, tiene que estar ahí a la entrada, lo miraré. Qué bonito, sobre todo que tenga agua. Vamos a ver si veis algo así. Tener aquí un recuerdo de todo esto. Vamos a ver si lo puedo poner. Sí, mirad. ¿Veis eso? Eso, creo que es el Duero. Eso. Y lo que no sabía tampoco es que este es... Hola. Es... El Mansilla de las Mulas tiene su historia. El Mansilla de las Mulas, que es el pueblo que estoy saliendo, tiene su historia. Una ciudad antigua, amurallada, que bueno, tampoco me ha dado mucho tiempo a ver, porque realmente desde... A ver si es el Duero, lo pone por aquí. No lo pone. Pero vamos, no tengo duda de que este es el Duero. No me ha dado tiempo a visitarla porque ayer fue la etapa dura, llegué tarde. Tuve que ir a la comida porque si no, no como. Luego tuve que volver, ducharme, prepararme las cosas, descansar un poco, estirar las piernas y ya se hizo un poco tarde. Y nada, pues vamos a ver lo que nos ofrece la etapa hoy. De momento hace buen día. Ya he dicho la hospitalera que esta tarde posiblemente llueva, pero está ya en León. Y a partir de mañana creo que ya el tiempo va a cambiar y otra cosa será. Mirad qué campos, Quizás sean estas las mejores horas para andar. De hecho hay gente que se levanta muy temprano para vaya a amanecer. No hay viento. Perrega, todo verde. Y bueno, chicos, pues nada, voy a seguir el camino y a ver lo que nos depara la etapa. Pues estoy llegando a la primera localidad del día, Villamoros. Hasta ahora el camino transcurre paralelo a la carretera, aunque muy agradable porque es muy ancho y con mucha arboleda. Diferente al de ayer, aunque voy, eso sí, pega a la carretera. Ha cambiado el panorama con respecto a la etapa de ayer. No sé qué ríos serán estos, no tengo ni idea. Oye, qué bonito es esto. Mirad cómo cantan los pájaros. Qué raro. No hay ni un cartel, no pone nada, no.
Estos son ríos trucheros, casi todos, que yo recuerde. Y no se le ve muy contaminada el agua, ¿no? Mirad. Qué bonito. Bien, pues el río que acabo de pasar, ya he visto ahí un cartel, es el río Porma. Porma, muy bonito. Un afluente del Duero. Puente que antigüedad tiene, ¿eh? Mirad. Tras pasar el río Porma, estamos en la localidad de Puente Villarente. Están muy seguidas los pueblecitos. Ya no es las distancias que había en la meseta. Puente Villarente. Nada especial, muchos restaurantes cerrados. Carretera siempre pegada. Y vamos por allá. Ahí donde se ha buscado el sitio, la cigüeña para hacer el nido. Qué chulo. Estoy entrando en Arcahueja, una pequeña localidad a 10 kilómetros, 400-500 metros del inicio. O sea, me quedan la mitad prácticamente, menos, un poquito menos. Voy a ver si aquí encuentro algo para almorzar y descanso, como siempre hago. Ostras, qué repecho. Mira, camino por allí. Peregrinos. Hoy ha cambiado, ya no es el mismo paisaje, ya no es el mismo camino, tiene mucha más variedad. La verdad se hace mucho más distraído, sí. ¿Veis? Vamos a ver aquí. Camino de Santiago, fuente, comida y camas. Ahí está, la Arcahueja. Pues aquí en Arcahueja, que tenía pensado parar a almorzar algo, pues siempre surge algún inconveniente, un imprevisto, y es que están todos los bares cerrados. Es una cosa curiosísima. Ahora voy por la Nacional, me ha dicho un señor que hay un hotel ahí que sí que tiene el bar abierto y que luego puedo retornar al camino otra vez, o sea, andar un rato por la carretera. Madre mía, qué escándalo de perros. Madre mía. Bueno, que luego puedo retomar otra vez al camino. Lo he estado mirando y efectivamente voy a andar un rato por la carretera y luego retomo. Es que no hay nada y a mí me apetece tomarme una cerveza. La fruta que llevo me la comeré, pero a mediodía, que no voy a comer. Ahí ya estoy viendo el hotel. Siempre hay incidentes, cosas que solventar. Y mira, ¿quién lo iba a pensar? Pero si al final sale bien y me puedo tomar medio bocadillo con mi cerveza, pues encantado. Y a descansar media hora, que no tengo prisa. Pues este es Hotel Camino Real. Voy a ver si está abierto. Algo tendrán que aquí para comer. Vamos a ver. Más tiene ese de Camino de Santiago y todo. Oye, el logo. Muy bien. Sí, señor. Allí es. Estoy aquí en este hotel. Voy a comer ese pincho que estáis viendo y esa caña. Es lo único que he encontrado en todo este trayecto y me he tenido que salir del camino porque está todo cerrado. Estamos muy cerca ya de León y qué poca restauración hay por aquí, pero bueno, es lo que hay. Así es que nada, voy a comérmelo y descansar un rato, estirar las piernas y continuar el camino. Para que veáis que todo el mundo se equivoca y se cometen errores. Pues me he metido en un pequeño lío a la hora de salirme de la ruta del camino para buscar un sitio donde tomarme una cerveza y un pincho. Bueno, pues lo he conseguido en un hotel que hay en la carretera nacional, que bueno, me han puesto un pincho del día pasado, o sea, de ayer, y una caña. Me ha cobrado 5,70, o sea, una castaña me han pegado.
por una castaña, claro. Me han cobrado una castaña por una castaña. Y aparte de eso me acabo de dar cuenta de que cometí un error a la hora de reservar un alojamiento. Y he reservado un albergue que está a 3 kilómetros todavía de Burgos. O sea, y en resumidas cuentas, que hoy voy a hacer 3 kilómetros menos, pero mañana voy a hacer 3 kilómetros más. Y si mañana ya eran 24, hoy tengo que sumarle los 3 que hoy me van a faltar y para mí van a ser 27 y pico. Y nada, pues ese es el error que he cometido. Aparte de meterme aquí en la carretera nacional, que ahora ya más adelante emparmo otra vez con el camino. Pero eso, siempre se cometen errores. Por una mierda pincho, con perdón, claro, me he salido del camino y ahora voy andando por una carretera nacional con mucha circulación, que hay que tener mucho cuidado. Y nada, y lo del albergue, pues eso, que un error. Un error. Estoy a 3 kilómetros del centro de Burgos. Si quiero desplazarme a ver algo, pues indudablemente tendré que coger un taxi o un autobús, porque no voy a gastar mis energías en ir y volver, que son 6 kilómetros. Ya tengo bastante con lo que ando todos los días. Y nada, esa es la historia. Si me acerco esa tarde a Burgos, pues cogeré el autobús, o ver, ya le pregunto al del albergue. Pero esto lo digo para que veáis que por mucho que se preparen las cosas, siempre se cometen errores. Y este es uno más. Y espero, no sé, espero que sea el último. Vamos a ver. Estoy entrando ya a León. Una ciudad bastante alargada, está estirada. Y bien, voy a hacer un poquito menos de lo que pensaba y mañana lo haré un poquito más. Vamos a hacer. Y nada. Cada día es una aventura, sea lo que sea. Una aventura. Ahí se ve majestuosa la catedral, cómo sobresale de la ciudad. Bueno, pues este es mi albergue. Este es mi albergue. Vamos a ver cómo está. Por allí venía el camino. Por allí venía el camino. Vamos a ver qué tal está. A ver. Mira qué bonito. Y nada, pues aquí concluye la etapa. Un poquito más corta de lo que esperaba. Pero bien. Ya. Vamos a ver cómo se acaba el día.